A pesar de que hice varios videos tutoriales con respecto a composiciones y montajes, últimamente me han estado preguntando bastante con respecto a cómo hacerlos. Para aquellos que no hayan visto, yo voy a refrescarles un poco el conocimiento con respecto a esto, y para los que ya lo hayan visto será simplemente un repaso. Yo tengo abierto en este momento, ustedes saben que el Photoshop, cuando se instala, el Photoshop CS6 y el CS5 también, cuando se instalan en un Windows de 64 bits, lo instala, si nosotros deseamos, en las dos modalidades de 32 y de 64 bits. En este momento yo tengo abierto el de 32 bits. Ustedes se preguntarán por qué, porque normalmente aprovecha mucho más la memoria. Cuando sobrepasa la memoria los 3 gigas, aprovechan mucho más el Photoshop de 64 que obviamente el de 32 bits. Esto se debe a que les voy a mostrar un pequeño plugin con el que voy a complementar esta muestra y que lamentablemente funciona solo en 32 bits. Al menos hasta ahora yo no he conseguido hacerlo andar en 64 bits. Bien, vamos a ver cómo se imagina una composición. Normalmente nosotros cuando pensamos en una determinada composición, lo que hacemos es buscar las imágenes si ya tenemos una idea acabada de lo que queremos. Y si no, muchas veces nos ha ocurrido a todos que cuando vemos una imagen determinada se nos presenta la idea de que podría ser de determinada forma. Y entonces o combinamos con imágenes que ya tenemos o salimos a buscar, que en internet se consiguen de muy buena calidad en una gran cantidad de sitios, y salimos a buscar entonces una imagen o varias imágenes que vayan a ser las que combinen con nuestra idea. En este caso yo he encontrado esta imagen que me parece muy interesante y es una imagen de una hoja muy conocida que sabemos que además soporta mucho peso, etcétera, etcétera, al margen de su flor tan linda. El agua, en este caso, está de un color muy uniforme, o sea que como fotografía realmente es una fotografía muy linda. Pero el agua, por muy tranquila que sea, quizá un poquito tendría que tener de dejarnos mostrar algo se mueve, porque de alguna forma, en algún momento, se mueve un poco. Para solucionar esto, vamos a aplicar un filtro de los que trae Photoshop. Fíjense que yo he quitado el candado a la imagen para poder hacer cualquier modificación que no me impida ese candado que muchas veces ustedes ya saben que no nos deja hacer ciertas cosas. Voy a hacer mover entonces solo, digamos mover, simular un poquito, pero solo la zona del agua. Para eso lo que voy a hacer es una de las cosas más simples en este caso, cuando hay un color además tan uniforme en el color azul, en este caso del agua, y para eso voy a ir a selección y decir gama de colores. Ya esto hemos visto aplicado en algunos otros videos para aquellos que hayan visto otros videos. Voy a seleccionar entonces el color azul y fíjense cómo ya me separa, pero no todo es de exactamente el mismo tono que pareciera, de manera que por eso se nos ve lo que se ve acá. Eso se soluciona de una forma bastante simple, es decir, presionando la tecla Shift, yo toco las otras zonas con los otros colores y fíjese cómo ahora ya efectivamente está bien separada. Hago OK y con eso tengo solo seleccionados el color azul, que es el que yo quiero. Ahora, y lo selecciono porque es solamente aquí donde yo quiero producir el efecto. Ahora vengo a filtros y voy a ver qué tipo de filtros me convendría a mí de acuerdo a lo que yo quiero hacer. En distorsionar, hay una opción de resplandor difuso. Esto es una opción que se utiliza mucho sobre todo en fotografías de modelos o fotografías de glamour, y van a ver ustedes que
¿Qué es lo que pasa? Lo que hace es dar una especie de ruido, es decir, una especie de fundido que en este caso se ve así por el color, porque cuando hay colores claros los hacen más brillantes, en fin, le da un toque muy especial que si ustedes practican aplicándolo, por ejemplo, a algún retrato, se van a dar cuenta que es un efecto muy lindo. A este punteado, esta especie de ruido, nosotros podemos regularlo desde aquí, tanto el tamaño del granulado o la cantidad de granulado, como la cantidad de resplandor y de claridad. En este caso vamos a dejarlo exclusivamente así como está, tal cual los valores con 6, 10 y 15, porque es cuestión de probar para que cada uno obtenga exclusivamente lo que quiera. Le damos OK y ya tenemos. Antes de deseleccionar, vamos a venir a filtros, desenfocar y vamos a hacer un desenfoque de movimiento. En este caso lo vamos a dejar así, al 0, porque nos va a dar un movimiento perfectamente horizontal. Y con esta barrita de distancia, nosotros vamos a también regular cómo queremos que se vea este desenfoque de movimiento. No tenemos que exagerar demasiado, porque si exageramos mucho van a empezar a aparecer en los bordes de la imagen unas rayitas blancas que van a ser un poco no muy apropiadas. De todas maneras, si ustedes se fijan, y cuando ustedes lo vayan haciendo van a ponerle el grado que quieran, se van a dar cuenta que ya no es el agua tan mansa, tan inmóvil que teníamos y tan uniforme, sino que ya empiezan a aparecer diferencias. Damos OK y deseleccionamos. Con estos ya tenemos una imagen más o menos parecida a lo que querríamos que fuera. Se produce sí un poquito, de acuerdo a la cantidad que demos, un poquito de reflejo acá, pero eso no va a ser un impedimento para que logremos nosotros el efecto que queremos lograr o la composición que estamos tratando de lograr. Bien, yo he encontrado esta otra imagen que me pareció que podía combinar muy bien, de manera que la recorté. No voy a hacer el recorte en este momento, obviamente, porque el tutorial sería muy largo y sería más un tutorial de recorte que de lo que yo quiero mostrar. De manera que vamos a eliminar esta capa y vamos a dejar la capa ya del recorte. La vamos a bajar como sabemos que se hace, teniendo seleccionada nuestra herramienta justamente de selección, y vamos a arrastrar como sabemos que se arrastra. Fíjense que se forma un simbolito especial junto con el cursor, que es como un cuadradito y un signo más, que quiere decir que acopla, va a acoplar, o sea, va a sumar, por eso el signo más, va a sumar esta imagen a la otra. Una vez que está listo, también ya me deshago de la imagen y obviamente esta imagen es muy grande para lo que yo deseo hacer. De manera que voy a Control T y con eso hago lo mismo que si dijera edición transformación libre. Presionando la tecla Shift para mantener la proporción, voy achicando el tamaño hasta lo que yo considere que es el tamaño de lo que yo quiero hacer, por lo menos. Vamos a hacer un poquito más chico porque si bien la hoja sabemos que soporta mucho peso, no es cuestión de exagerar tampoco. Bien, le damos Enter y con eso deseleccionamos. Ahora a esta capa la vamos a duplicar haciendo Control J o diciendo simplemente acá botón derecho, duplicar capa, y la vamos a pasar a la capa 2, vamos a pasarla acá abajo. Acá podemos renombrar si quisiéramos para no confundirnos, y entonces haciendo doble clic aquí vamos a poner, por ejemplo, niño. A esta otra capa vamos a ponerle reflejo. Ahora, ¿por qué vamos a poner reflejo? Porque ahora vamos a sacar la visualización de la capa superior del niño y vamos a trabajar exclusivamente con esta segunda capa. Para eso venimos entonces a lo que yo le decía, a filtros, y en un filtro Flood que es del laboratorio Flaming Pure. Este es un filtro muy interesante que, a pesar de la simplicidad que tiene y que es muy fácil de conseguirlo, ustedes lo van a poder conseguir, produce un efecto muy lindo que es el de reflejo en el agua. Vamos a ampliar un poquito la imagen acá para tener una idea mejor de lo que queremos hacer. Y acá tenemos
Con esto podemos regular la altura a la que queremos el agua. Es decir, nosotros podríamos poner el agua hasta el cuello del niño, a la altura que nosotros quisiéramos, pero acá vamos a hacer como que fuera lo más posible que esté tocando, por ejemplo, apenas la mano y la parte de la sentadera del niño aquí, para que sea más natural. El tipo de onda nosotros lo podemos modificar con distintas partes, como acá ver que así como tenemos la profundidad, o sea la altura del horizonte, así vamos a tener también la perspectiva, la altitud, demás. Y acá donde dice ripple o waves son los tipos de onda que queremos. Si queremos ondas más tranquilas, ondas más largas, más suaves, y con esto también podemos hacer ese cambio de ondas, pero esto es aleatorio. O sea que nosotros vamos haciendo clic aquí y se nos van produciendo ondas distintas para que nosotros elijamos. Pero si no aparece una que sea específicamente lo que queremos, vamos a tener que tocar este tipo de cosas. Este otro es un punto que también, un botón que también se puede tocar para dar, por ejemplo, tonalidades. Podemos hacer más oscura, más clara, en fin, que parezca más un reflejo de acuerdo a lo que deseamos. Una vez que tenemos esto, le damos OK y fíjense que ya apareció el reflejo. Ahora, vamos a ampliar un poquito la imagen. Este reflejo, obviamente, está tomada para el niño exclusivamente sin considerar la capa de fondo, por lo tanto, se superpone con la hoja. Esto es relativamente muy fácil de solucionar. Si nosotros venimos a la capa de la hoja, pero previamente le vamos a dar un poco de transparencia a este niño con el reflejo. Y le vamos a dar transparencia para que nos deje ver así, bastante transparencia para que nos deje ver mejor la hoja. Entonces venimos ahora a la capa de la hoja, a la capa inferior, y vamos a ocupar una herramienta que, aún conocida, no es justamente una herramienta que nosotros utilicemos con mucha continuidad, y es el lazo magnético. El lazo magnético funciona muy bien para determinados casos. Yo voy a empezar a marcar acá, donde sé más o menos, porque estoy viendo que está el reflejo del niño. No necesito hacer mucho esfuerzo porque en este caso, como son colores muy diferentes los de la hoja y los del agua, nos resulta relativamente fácil. Y ya que estamos visualizando, vamos a rodear el niño y vamos a hacer entonces una imagen amplia, un recorte o una selección amplia, y cuando lleguemos al punto exacto se nos va a hacer el circulito y acá ya tenemos nuestra selección. Una vez que tenemos la selección hecha, entonces ahora sí seleccionamos la capa donde está el niño y presionamos simplemente la tecla suprimir. Con la tecla suprimir ahora deseleccionamos y ya tenemos eliminada la parte que no queremos y queremos dejar solo el reflejo, de manera que a esta altura simplemente vamos a volverla al 100% de opacidad y ya tenemos nuestro reflejo hecho. Ahora sí habilitamos la capa del niño y fíjense que está perfectamente ya el reflejo del niño y la hoja. Ya la hoja, el reflejo no interfiere con la hoja. Ahora vamos a crearle una sombra a este niño, por lo tanto la imagen del niño vamos a volver a duplicar y vamos a traerla acá abajo donde dice niño copia. Vamos a hacer doble clic aquí y vamos a decir simplemente sombra para individualizar. Volvemos a sacar la visualización con el ojito del niño, dejamos solo sombra y presionando control y la miniatura, con eso seleccionamos la imagen. Ahora venimos a nuestro pincel y con el color negro de frente y un pincel grande para que nos haga más rápido y más fácil el trabajo, simplemente vamos a pintar todo esto. Una vez que tenemos esto listo, ya podemos deseleccionar con control T y ahora vamos a venir entonces a control T o transformación libre. Dentro de transformación libre, porque no es eso lo que queremos hacer, con el botón derecho podemos decir distorsionar y porque ahí nos aparecen todas las opciones que nos aparecerían si tocáramos acá en edición transformar. Bien, vamos a tomar este icono y vamos a inclinar entonces la imagen. Vamos a darla hasta ahí. Y toco, digo, este icono porque con esto transformo en esta forma. Si yo tocara
con la opción de distorsionar yo tocara una punta, movería solo la punta. En cambio así muevo en una forma más uniforme lo que yo quiero. Bien, con Enter deselecciono y ahora visualizo la capa del niño. Simplemente para ubicar mejor la sombra porque no está en el lugar exacto, sobre todo acá en la parte de la mano. Y digo en la parte de la mano porque podemos hacerla más larga la sombra, basta que nos dé espacio aquí la hoja, que no se salga de la hoja. La hacemos más larga la sombra. Y digo que la tengo que poner así porque el sol viene de acá. El sol no viene de arriba. Por eso esta forma de la sombra no puede interferir ni con la luz ni con la figura para que sea armónica. Como toda sombra, lo que puedo hacer ahora es venir a la opacidad y quitarle un poquito de opacidad, si bien no hay demasiado que ver. Y en este caso, como el sol es fuerte, la sombra también tiene que ser un poco más fuerte. Como toda sombra, vamos a filtro, desenfocar y le vamos a dar un pequeño desenfoque, pero le vamos a dar un desenfoque gaussiano que sea mínimo, como en este caso, porque también cuando el sol es muy fuerte, el borde de la sombra no se difumina demasiado, sino que se hace bastante definido. Bien, una vez que ya tenemos esto, prácticamente está nuestra composición lograda. Ahora vamos a hacer un pequeño agregado simplemente para que nuestra fantasía sea un poquito más amplia. Y acá tengo, por ejemplo, un paisaje que lo voy a bajar y lo voy a arrastrar también para que integre este conjunto que estamos armando. Y ya lo cierro. Voy a ponerlo sobre la capa del fondo. Y obviamente lo voy a correr hasta que coincida con nuestra imagen. Previamente yo obviamente redimensioné esta imagen que no era del mismo tamaño de la del fondo de la hoja. Ahora, como está encima, es claro, la capa está sobre la otra, no se está tapando todo esto. Yo a esto lo que voy a hacer es sacarle un poco el agua. Para eso voy a utilizar, podría haber hecho el recorte antes con un recortador, pero voy a utilizar, para que a ustedes les resulte más simple, con un borrador que no sea muy suave ni muy duro. Vamos a hacer acá, para ver el ejemplo, vamos a hacerlo así, por la mitad más o menos, y el tamaño no muy exagerado tampoco, con esto es suficiente. Bien, una vez que tengamos esto, vamos a comenzar a seguirle el borde a la costa de este pequeño lago, pareciera que es, allá ven que en el fondo hay un puente, aunque no se vea tanto, y yo lo voy cortando. Lo estoy cortando y así entramos directos. Ustedes dirán cómo hago, pero ya se los expliqué también otras veces. Esto hago presionando la tecla Shift, de manera que toco un punto, toco el siguiente y me trazo una línea recta. Ahora ya podemos eliminar todo esto. Podríamos hacer un pincel más grande para eliminar más rápido, pero ya que estamos con esto, podemos hacerlo así. Tenemos que cuidar de eliminar absolutamente todo, eso es el único requisito. Y ya tenemos a nuestra sombra lista. Podríamos llevar un poquito más arriba, simplemente para que la hoja no quede un poco más en el centro, como suelta, flotando en esto, y no quede tan pegada a los bordes. Así que lo alzamos un poquito, no demasiado. Por la perspectiva de esta imagen, de todas maneras ya nos hace parecer. Ahora, acá obviamente nos quitó, porque está encima, nos quitó la imagen de la flor. Yo podría deshabilitar el ojito para poder ver la flor y venir de nuevo a mi herramienta de lazo magnético, que es una herramienta que funciona bien y nosotros podríamos seguir sin mucha dificultad, podríamos seguir todo el contorno simplemente para hacer una selección. Bien, digamos que yo haya hecho la selección, por eso lo tengo acá, y voy a trasladarlo. Y voy a trasladarlo entonces para que integre la imagen con la que estamos trabajando. Voy a buscar ahora llevarla a un registro perfecto con el original y ya tengo. Ahora sí puedo habilitar mi fondo de nuevo y fíjense que ya no hay ninguna interferencia. Ahora, para darle el último toque,
Vamos a la capa del fondo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con esta, porque si esta imagen está produciendo un pequeño reflejo, obviamente se supone que esto algún reflejo tendrá también. De manera que vamos a recurrir nuevamente a nuestro filtro del reflejo, al flood, hacemos OK, y acá le vamos a dar lo que veamos que es necesario para tapar completamente la parte de abajo de esta imagen. Bien, ya la tenemos ahí, de manera que ahora con nuestra goma, y ahora sí una goma con una suavidad que también podría ser del 50% y un poquito más grande, porque cuanto más grande es, se hace más notable la suavidad del recorte. Y comenzamos a recortar una partecita. Vamos a dejar más o menos lo que nosotros pensemos que podría seguir viéndose como reflejo. Vamos a dejar así más o menos, porque algo tiene que haber. Obviamente ese es el fundamento de lo que estamos haciendo. Venimos acá donde se supone que el reflejo es un poco más largo, y vamos cortando no mucho ni muy poco, como para que el reflejo realmente se pueda notar. Bien, si nosotros pensamos que ya esto está en condiciones, ahora sí vamos a un pincel más grande para hacer más rápido esto, que no se nos estire demasiado el video tutorial, y con esto ya tenemos recortada ese reflejo que de todas maneras no desapareció. Con esto hemos completado un poco la imagen, o bastante, depende del gusto de cada uno por supuesto, para no dejarlo simplemente tan limpio como sería esto, que está bien, es una idea, pero yo creo que queda un poquito más completa así. Como en toda fotografía, generalmente se busca el enfoque más preciso en el motivo que es el que queremos mostrar. En este caso me da la impresión de que el niño está muy definido con relación al resto. De manera que lo que podemos hacer es, marcando la capa del niño, venir a filtro, desenfocar, y vamos a tocar simplemente en desenfocar, para desenfocar un poquito. Con eso ya lo hacemos más acorde con todo el resto de este paisaje que armamos, digamos así. A este fondo, como digo, en fotografía se trata de desenfocar un poquito los fondos para que resalte más la imagen, de manera que nosotros tocando la capa del fondo podríamos decir, por ejemplo, en filtro desenfocar, podríamos ir a desenfoque gaussiano y darle un desenfoque así muy pequeño también, como para no ser muy exagerado. Yo le pongo 1.3, digamos acá. Eso no es, cada uno busca el número que quiera acá, y le damos OK. Bien, de manera que con esto ya tenemos nuestro fondo bastante desenfocado, o lo suficientemente desenfocado. Ahora, si no nos gusta, lo dejamos como estaba, bien definido. Podemos ir haciendo la prueba, desenfocando, enfocando, hasta que nosotros consideramos lo que quiera. Yo creo que en este caso me parece que está bien que esté bien enfocado, porque de todas maneras no afecta a que se pueda ver y llamar la atención, a que llame la atención esta figura principal, que es la hoja con la flor y el niño. El niño, al hacer el desenfoque, se ha puesto a tono más o menos con el resto, pero sí, ya tenemos una imagen que en sus distintas partes está formando una composición. Esto es una idea de cómo nace un montaje. Esto no significa que ustedes indefectiblemente, para hacer la práctica de este video tutorial, tengan que tener este fondo, esta base y esta imagen. Obviamente esto es nada más que, como siempre les digo, una guía de cómo se va conformando una idea. Ustedes lo pueden hacer con la imagen que se les ocurra, con la que tengan o la que busquen de acuerdo a la idea original que les haya nacido. Bien, hasta aquí este video. Es importante que ustedes presten atención a los pasos, a los detalles, a las formas en que se hace cada cosa, porque, como digo, ya tengo varios videos hechos de montajes y composiciones, pero aún me siguen preguntando, de manera que pueden haber dos razones. Una, que obviamente son
tantos y hay tantos nuevos de los suscriptores que muchos pueden no haber visto. De todas maneras, yo siempre estoy abierto a las preguntas y a las sugerencias, de manera que ya saben que cuentan conmigo para que les asesoren todo lo que para mí sea posible. Bien, hasta aquí este video tutorial. Ha sido un gran gusto, como siempre, estar con ustedes y será hasta el próximo. Simplemente un repaso. Yo tengo abierto en este momento, ustedes saben que el Photoshop, cuando se instala, el Photoshop CS6 y el CS5 también, cuando se instalan en un Windows de 64 bits, lo instala, si nosotros deseamos, en las dos modalidades de 32 y de 64 bits. En este momento yo tengo abierto el de 32 bits. Ustedes se preguntarán por qué, porque normalmente aprovecha mucho más la memoria. Cuando sobrepasa la memoria los 3 GB, aprovechan mucho más el Photoshop de 64 que obviamente el de 32 bits. Esto se debe a que les voy a mostrar un pequeño plugin con el que voy a complementar esta muestra y que lamentablemente funciona solo en 32 bits. Al menos hasta ahora yo no he conseguido hacerlo andar en 64 bits. Bien, vamos a ver cómo se imagina una composición. Internet se consiguen de muy buena calidad en una gran cantidad de sitios y salimos a buscar entonces una imagen o varias imágenes que vayan a ser las que combinen con nuestra idea. En este caso yo he encontrado esta imagen que me parece muy interesante y es una imagen de una hoja muy conocida que sabemos que además soporta mucho peso, etcétera, etcétera, al margen de su flor tan linda. El agua, en este caso, está visión. Normalmente nosotros cuando pensamos en una determinada composición, lo que hacemos es buscar las imágenes si ya tenemos una idea acabada de lo que queremos. Y si no, muchas veces nos ha ocurrido a todos que cuando vemos una imagen determinada se nos presenta la idea de que podría ser de determinada forma. Y entonces o combinamos con imágenes que ya tenemos o salimos a buscar quien. A pesar de que hice varios videos tutoriales con respecto a composiciones y montajes, últimamente me han estado preguntando bastante con respecto a cómo hacerlos. Para aquellos que no hayan visto, yo voy a refrescarles un poco el conocimiento con respecto a esto y para los que ya lo hayan visto, será así.